Vamos a entrar en detalle. ¿Por qué sería una plataforma de agentes de voz que parece en un principio ser casi gratis algo que no podemos utilizar en todos los casos de uso? Vamos a entrar en Bistory a explicar las diferencias entre este tipo de plataformas y los modelos de inteligencia artificial que estamos implementando en negocios que realmente necesitan una inteligencia artificial, un sistema de agentes de voz que pueda negociar, que pueda interactuar como una persona, como un humano. Vamos a ver cuáles son los puntos fuertes que tiene esta plataforma, porque sí que los tiene, obviamente. Ese precio, esa latencia que también se consigue con Ultravox no se ha conseguido todavía con otro tipo de modelos. Vamos a ver la diferencia, vamos a entender bien cuáles son esas diferencias y vamos a salir de este vídeo justamente con una visión clara de para qué debería utilizar cada tipo de agente de voz y en qué contexto. Así que algo que tienes que tener muy claro es que si tú intentas vender con Ultravox, la vas a liar y al final de este vídeo vas a entender bien el porqué. Y sobre todo, si tú tienes un negocio o si esto lo quieres ofrecer a dueños de negocios, tienes que entender que una IA que habla, que se puede quedar en una simple demo, no es una IA que vende. Y esto te lo digo porque en un principio cuando yo estaba y esto lo digo porque en un principio, cuando iba arrancando en este mundillo de los agentes de voz de IA, sí que en 2023, 2024 ya empezaban a haber plataformas de agentes de voz, pero eran muy rudimentarias, rústicas, y sí que servían porque era una IA que habla. Obviamente se escuchaba muy robótico, pero hay que hacer esa diferencia, ¿no? Porque ya tenemos una demo de algo que hablaba, que es una IA que resolvía ese problema y que si tú llamabas podía atender las llamadas, pero eso no es una IA que vende, porque no suena bien, no suena humano, no tiene una buena entonación y básicamente no hace natural el proceso. Se nota demasiado robótico y eso genera una sensación negativa que hace que tengas una tasa de respuesta muy baja y que la gente no se quede, no tengas retención en las llamadas. Entonces, vamos a ver la diferencia entre justamente qué es una IA que habla y una IA que puede llegar a vender. Si tengo que resumir Ultravox en una sola frase, Ultravox es una plataforma de agentes de voz que está optimizada para el precio, para el volumen. Estamos hablando de que pricean el minuto en 5 céntimos el minuto. Para poder conseguir esto, que básicamente es como la más barata del mercado, hay algunas cosas que tienen que sacrificar. Pero vamos a ver cuánto cuesta hablar realmente por teléfono en 2026. Si comparamos Ultravox, que estamos en torno a los 5 céntimos por minuto, estamos bastante por debajo de lo que sería un stack premium con Eleven Labs, con Gemini 3.1 Flash, más la telefonía. Entonces, de hecho, con Eleven Labs estaríamos hablando de un precio por minuto incluso más alto. Si ya nos vamos a una V3, que es ese modelo de Eleven Labs mucho más potente, ya estaríamos hablando de más de 30 céntimos por minuto, incluso ya combinándolo con un buen prompt con bastantes tokens y la telefonía. Y un SDR humano, estaríamos hablando de esos 30-40 céntimos por minuto en Latinoamérica, pero es verdad que aquí no estamos contabilizando en este cálculo lo que son todos los tiempos perdidos, el tener que estar, pues básicamente, typeando números, las bajas, las desmotivaciones, no estamos contabilizando todos esos factores humanos de estoy cansado, salir a fumar un cigarro, no estamos contabilizando todo eso. Entonces, la realidad es que ese SDR humano no termina costando 30 o 40 céntimos el minuto siendo un SDR de Latinoamérica, sino que realmente cuando quieres hacer las cosas bien, te vas a un euro y medio el minuto, y si ya lo ponemos en dólares, son, prácticamente podríamos estar hablando de 1.5 o 1.8 dólares por minuto. Entonces sí que hay una diferencia considerable cuando estamos hablando de que Ultravox se puede mantener en esos 5 céntimos por minuto, ¿no? ¿Cómo lo consiguen? Porque obviamente no tienen algo muy diferencial en cuanto a la base. En cuanto a esos modelos que utilizan, lo que hace Ultravox es básicamente utilizar modelos open source o modelos como el Llama 3, modelos muy económicos que al final fine-tunean para poder utilizarlos y que se escuchen decente, pero siguen siendo modelos muy estúpidos, siguen siendo modelos muy pequeños con poco contexto que al ser modelos pequeños, pues sí, consiguen una buena latencia y responden rápido y son capaces de hacer de servir, ¿no? De funcionar. Pero ya cuando los tienes que poner al límite, entra el problema de por qué, de la base, ¿no? De qué modelos están utilizando y esa falta de contexto y esa falta de capacidad del modelo se va a notar cuando te estés haciendo preguntas más complejas y termines necesitando ese razonamiento. Y claro, esto tiene sentido cuando tienes una arquitectura que necesita justamente un volumen muy grande, pero que sean llamadas que sí están optimizadas para latencia, pero tienen que ser llamadas con un uso concreto. No tienen que ser llamadas que busquen un razonamiento, una negociación, algo que sea muy conversacional, sino que tienen que ser con un objetivo mucho más sencillo. Así que sí, responde rápido y puede llegar a sonar bien, pero no razona de la forma más adecuada. Entonces, en llamadas comerciales, justamente el razonamiento y la lógica lo es todo. Pero entonces, Fran, ¿dónde sí brilla Ultravox? Básicamente con llamadas inbound muy simples, que puede ser un recepcionista o una llamada de soporte donde las personas estén llamando, por ejemplo, a un banco y estén buscando resolver un problema muy concreto y que tenga que derivar, por ejemplo, con un operador humano. En lugar de utilizar una centralita, podríamos utilizar Ultravox con un modelo de este estilo para poder responder a ese FAQ, esas preguntas frecuentes, y derivar, en el caso de que sea necesario, con
el operador humano. Puede servir para justamente lo que es el ticketing y soporte, que sea, por ejemplo, recoger incidencias, clasificarlas y abrir un ticket, que utilizando las transcripciones podríamos pasarlo por otro modelo y permitir que eso después derive en el departamento que toca, ¿no? Pero también donde lo veo más interesante es en las llamadas informativas, que sea simplemente hacer avisos masivos, encuestas o avisar de algún evento en concreto. Yo creo que ahí este tipo de llamadas de modelos va a ser donde brille más, donde tengas que hacer algo a escala, a volumen, y tengas que hacer una ligera función conversacional muy básica y que lo tengas que hacer a escala. Ahí es donde le veo más sentido a utilizar Ultravox. Otros casos donde puede llegar a tener sentido es, por ejemplo, en la confirmación de los datos, que puedas verificar correos, que puedas verificar teléfonos, direcciones de una base de datos, que sea llamar de forma masiva y simplemente confirmar, oye, mira, tenemos escrito tu correo asociado a tal, tal, tal. Problema, que al ser modelos que tienen estos modelos, a veces pueden llegar a tener problemas en lo que es la transcripción. Igual alguien te dice un correo y lo lee mal. Eso, por ejemplo, Gemini 3.1 Flash, hemos visto que es muy bueno adquiriendo números de teléfono, correos, para todo esto es mucho mejor haciéndolo por voz que otro tipo de modelos. Y, por ejemplo, este tipo de encuestas postventa o si quieres conseguir más reseñas en Google, en Google, por ejemplo, hacer este tipo de llamadas un poquito más sencillas. Porque, de forma resumida, todos estos casos de uso, lo que tienen en común es que tu agente realmente no necesita pensar mucho, solo tiene que ejecutar. Y Ultravox eso lo cumple muy bien. Si haces volumen, te va a ahorrar una pasta muy grande y muy importante. El problema empieza cuando intentas utilizar este tipo de modelos para vender. Donde 100% no va a poder entrar son en ventas más complejas que nosotros hemos podido hacer, por ejemplo, en el sector de las placas solares, en la venta de agua, llamadas en frío. Todo esto son llamadas que se abren demasiado, tienen un abanico de respuestas y objeciones demasiado amplias y no va a poder seguir un guión, no va a poder responder esas objeciones, que al final es lo más importante dentro de este tipo de llamadas. Y tampoco va a ser capaz de negociar, por ejemplo, un descuento a alguien que empiece a apretar más, que ponga un poquito más de condiciones, que quiera que saque de contexto a la gente, y ya lo va a romper bastante más fácilmente que otro tipo de modelos. Y sobre todo, cuando una llamada se hace mucho más larga, hay que tomar en cuenta que este tipo de modelos tienen un límite de contexto, significa que van a olvidar la primera parte de la llamada. Llega un punto que si se hace demasiado larga, han olvidado algunos datos que incluso se dijeron al principio. Igual el nombre, si se lo dijo simplemente, si se lo pidió al principio, o si le preguntaste cuál era el problema que tenía, del por qué estaba llamando, el motivo de la llamada, si se alarga demasiado va a perder ese contexto y lo va a olvidar. Incluso cuando hay dinero en juego, por ejemplo con cobro, recobro, recuperación de deuda, hay diferentes tipos de llamadas. Nosotros estamos implementando los agentes de voz en este sector, pero estamos implementando diferentes modelos para cada uno de los casos. Por ejemplo, en seguimientos, los agentes de Ultravox pueden ser muy potentes porque no necesitas hacer una conversación y negociación muy grande si ya lo hiciste con el primer agente, que puede ser más potente. Pero si únicamente necesitas ese poder de insistencia máxima, entonces ahí puedes utilizar Ultravox para meter pues mucho más volumen, mucha más insistencia y cadencia y darle más vueltas a tu cartera de personas que que te deben dinero. Y si tenemos que comparar, por ejemplo, la conversión típica de un agente de Ultravox en outbound comparado con un humano competente, realmente, y esto incluso lo veo más inflado de lo que debería, podríamos ver una diferencia de más de 10 puntos. Realmente sí que vamos a ver una diferencia muy grande. Vas a necesitar bastantes más contactos para poder conseguir los mismos resultados. Por eso con Ultravox no lo utilizaría para llamar a contactos calientes o hacer este tipo de negociaciones. Utilizaría otros modelos. Y lo que nosotros montamos en YouCalls AI cuando hay que vender, por ejemplo, es nuestro stack sería, por ejemplo, un Gemini 3.1, que al final es un modelo voz a voz, que no necesita pasar de audio a texto y otra vez a audio, sino que todo lo procesa de voz a voz. Y eso lo prompteamos con pues, diferentes plataformas para poder conseguir que la voz se acople lo máximo posible al proyecto. Si, por ejemplo, tenemos que hacer llamadas en el sur de España, pues podemos promptear con la voz de Gemini, porque ya no son voces grabadas. Cuando utilizas modelos voz a voz, hay que tomar en cuenta que ahora se promptean las voces y tú ahora puedes cambiar con un texto, decirle, ahora eres de Málaga, ahora tienes un acento mexicano, ahora tienes un acento argentino. Tú puedes promptearlo, entonces juegas un poquito diferente y puedes ajustar la voz a lo que necesites. La latencia, al ser voz a voz, obviamente baja y es más humano, más natural. Y el coste realmente tampoco se mantiene muy alto, ¿ok? Entonces sí que es verdad que hay una diferencia de coste en cuanto a lo que es el minuto por llamada, pero eso no es lo más importante. Y lo hemos visto en proyectos en donde hemos incorporado incluso el modelo V3 de Eleven Labs en proyectos de Evergreen, que son proyectos que al final reciben muchas consultas en el día a día. Tiene un proyecto que es complicado de vender, vamos a decir que tienes que hacer una llamada un poquito más compleja de triaje, de explicarle bien a la persona en dónde está entrando. Y ahí hemos incorporado la V3 de Eleven Labs incluso por encima de los 30 céntimos el minuto, porque
es rentable porque estamos vendiendo tickets de igual 2.000, 3.000 euros, tenemos margen para invertir, pongamos 1 o 2 euros en llamadas efectivas de leads que hayan respondido, porque eso nos permite aumentar mucho la conversión y que sea más probable que esa persona termine comprando. Entonces, es rentable. Lo único que hay que entender es que el coste por minuto no es lo mismo que el coste por cliente cerrado. Y realmente esta va a ser la única métrica que interese. No me importa tanto si una agenda me está costando 20 euros con un modelo más pesado y me está sacando una conversión del 20%, que si tengo, por ejemplo, otro modelo que es más económico, pero me está sacando una conversión del 5%. Y al final mi coste por agenda con el modelo más pequeño, como necesito muchos más contactos y necesito invertir mucho más dinero en publicidad para poder conseguir esos contactos, me está saliendo la agenda más cara. Entonces, ahí nos damos cuenta que muchas veces un modelo más pesado puede ser más rentable que un modelo más pequeño con un menor coste por minuto, y por eso no utilizamos Ultrabox. Así que tienes que entender que tienes herramientas según el tipo de trabajo que necesites. Si necesitas un volumen muy alto, realmente nosotros, esto incluso, si estamos haciendo llamadas en frío en España, estamos haciendo más de 3 millones de llamadas en frío todos los meses en España, y no estamos utilizando Ultrabox, optamos más a por otros modelos un poco más caros, sí, pero es que te consiguen mejores costes por agenda que un humano, pero no, y sin llegar a, todavía sin llegar al coste de Ultrabox, ¿no? Pero poco a poco van bajando sus costes, poco a poco va mejorando la inteligencia artificial, entonces vamos mejorando nuestras propias conversiones y se está convirtiendo en una línea de adquisición de agendas que es simultánea, que es paralela a lo que puede llegar a ser un call center humano. Si no tienes mucho volumen y necesitas hacer llamadas muy complejas, que sería este punto de aquí en la gráfica, entonces ahí van a ser humanos los que van a estar llamando. Si tú estás teniendo un volumen que es manejable con personas, mejor que lo mantengas con personas. Aquí la diferencia es que YouCalls AI, donde funciona muy bien, es en proyectos evergreen, que reciben muchas consultas que no tienen el equipo suficiente para llegar a responderlas, o que, por ejemplo, fuera de horario y el fin de semana entran bastantes solicitudes, bastantes formularios y nadie les puede responder en menos de 3 minutos. Ahí es donde la IA va a ser mucho mejor que cualquier equipo humano, porque puedes mantener y sistematizar un proceso en el que cada vez que alguien te pide información, en menos de 3 minutos se le vaya a llamar. Esto es súper potente. Personas como Alex Hormozzi recomiendan muchísimo todo lo que es el speed to lead, y además son muy insistentes en el tema de las llamadas, que si tú no estás llamando a un lead que te está pidiendo información, estás perdiendo un canal completo de contacto con esa persona. Si simplemente te ciegas en decir que con mandarle un correo y un WhatsApp es suficiente, simplemente te estás autoengañando y tienes mucho más dinero dentro de tu base de datos de lo que tú piensas. Así que espero que este vídeo te haya ayudado a aclarar las ideas y que entiendas que, a pesar de que tengas herramientas como Ultrabox, que sí, son prácticamente gratis, no sirve para todo, y que hayas entendido dónde realmente vale la pena incorporar. Si son un equipo humano, si son un sistema, un stack de llamadas un poquito más elevado, o utilizar modelos como estos más pequeños, más económicos y donde puedas gestionar muchísimo más volumen. Así que nuevamente, si quieres aprender más en profundidad a crear este tipo de agentes de voz o lo quieres incorporar dentro de tu negocio, te voy a dejar aquí abajo un enlace para agendar una llamada conmigo y que podamos ver más en detalle todo lo que podríamos llegar a ser, ya sea una consultoría para poder enseñarte paso a paso a crear un agente de voz, o que puedas venderlos, o que puedas básicamente crear lo que tú quieras, o que directamente nos encarguemos nosotros de hacer toda esa parte pesada del desarrollo y lo incorporemos en tu empresa. Y si estás interesado en aprender más sobre agentes de voz de IA, quieres mantenerte activo con todas las novedades que puedan llegar a salir, suscríbete a este canal, que me ayudas para mantenerme motivado y seguir subiéndote este tipo de cosas.